electoral. Nos metemos ahora, bueno, en este caso con una de las fuerzas que va por la oposición en Morón, una de las fuerzas menos conocidas, que es Potencia o Potenciar. Ahora se lo vamos a preguntar bien a Gustavo de Gesa, que ya lo tenemos ahí también sumándose al streaming. Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo te va? Muy buenos días y bueno, buenos días también para todos tus radios escucha. Bien, bueno, ayer estuvo la candidata, todavía no es candidata oficialmente, ¿no? Pero va a ser la candidata a diputada de Potencia por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Talerico. Estuvo en Morón, estuvo en Ituzaingó también. En este caso, bueno, nos contactamos con vos, que vas a ser uno de sus candidatos a concejales. Finalmente vos vas en el tercer lugar, ¿no? De la lista de concejales. Finalmente voy en tercer lugar. Consideramos que bueno, de abajo para arriba podemos, sobre todo yo, puedo empujar a los otros dos candidatos y candidatas. Está Alejandra y está Gabriel. Gabriel es una persona joven, sin experiencia, pero bueno, entre los dos Gabriel sabemos Sago, que... ¿no? Gabriel Sago, ¿algo que ver con el diputado? Es el sobrino del diputado Oscar Sago, sí, Okay. Es efectivamente. parte, digamos, de la fuerza que generan esta alianza Potencia, que algunos eran casi libertarios, ¿no? El caso de Sago. Y otros vienen directamente de ser candidatos, de jugar en Juntos por el Cambio, ¿no? Más allá de dónde están afiliados. ¿Vos seguís siendo radical? Yo sigo siendo radical, no sigo siendo afiliado, sí sigo defendiendo las ideas del radicalismo, que bueno, tienen que ver con la democracia, el federalismo, la república, o sea, siempre me vas a ver ubicado en ese lugar porque me crié, siempre digo que soy radical, no afiliado, pero me crié bajo esas consignas y es muy difícil que me corra de ese ángulo, ¿no es cierto? Está bien, bueno, el radicalismo tuvo diferentes quiebres, secesiones, fugas y demás, y así como hay peronismo en todos lados, radicalismo también hay en casi todos lados. Bueno, ¿qué es lo que expresa esta lista, no? Talerico fue, yo mal no recuerdo, también fue candidata a legisladora nacional por Juntos por el Cambio. La conocíamos porque fue vice de la UIF en su momento, bajo el gobierno de Macri, y digamos que hoy tiene bastante participación mediática también, pero digamos en el espectro político, ¿es una fuerza opositora o es una fuerza aliada, si se quiere, al gobierno de Milei? Yo te diría que es una fuerza alternativa. O sea, nosotros estamos planteando que estamos cansados porque es lo que recibimos de la gente cuando vas caminando, cuando vas escuchando. Vos sabés que hace muchos años que yo vengo caminando en la calle y la gente está agotada, podrida, no quiere saber más nada del blanco, del negro, si sos de un lado, si sos de izquierda, si sos de derecha, si sos de arriba, si sos de abajo. Está cansada de la grieta. Y creo que lo que hay que darle a la gente es una alternativa, porque en definitiva la gente tiene que elegir, y te obliga a la política de alguna forma a elegir de un costado o del otro, ¿no? Y encima se genera esto de la grieta, el revanchismo, en fin, la pelea, que creo que la sociedad está podrida de eso, así te lo digo literalmente y sin tantas vueltas. Entonces, creo que la potencia mete una alternativa. Esto es una alternativa, no es una grieta, ni es un costado, ni está enfrente de nadie. Es simplemente una alternativa más que, bueno, se le puso un nombre, Potencia, porque genera potencia y bueno, todo ese marketing, que está bien, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente es eso, es una alternativa. Bien. Bueno, y en Morón particularmente, ¿cómo lo ven? ¿Qué propuestas tienen seguramente para mejorar lo que presenta o muestra el oficialismo? Bueno, Morón está bastante, vos ya lo sabés, la gente paga las tasas municipales, todavía no sabemos para qué, yo siempre lo estoy diciendo en radio, ¿no? La tasa municipal tiene que tener una contraprestación, en Morón no la tiene, es una estafa directamente, ¿no? No podés caminar por las veredas, lo repito para que se entienda, en Morón no podés caminar por las veredas porque está copada por los vendedores ambulantes.
La Plaza Cultura, que tendría que ser un espacio donde los alumnos están compartiendo sueños, apuntes, porque está pegado ahí a la universidad, está copada también de manteros y nada que ver con el fin con el cual fue creado. Ni hablar de la seguridad, de los baches, de la iluminaria, los barrenderos, bueno, por ahí en las zonas más céntricas se lo ve, pero en las zonas Morón, Castelar Sur, bueno, toda esa zona, si vemos un barrendero, realmente hay que sacarle una foto y colgarla en casa y decir, acá una vez pasó un barrendero. Y sé que la gente que nos escucha de la zona sur sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto, ¿viste? ¿Cómo ven? Bueno, acá sí que hubo una pelea de verdad, ¿no? Más allá no solamente para ver quién lidera, como pasa en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino como una pelea realmente, ¿no? Personal entre los líderes del kirchnerismo de Morón, ¿no? Que escaló mucho más allá, me parece, que la interna entre Kicillof y Cristina Kirchner. De hecho, ellos se pusieron de acuerdo de última y en Morón casi van al quiebre directamente en el cierre de listas. ¿Esto crees que afecta a la gestión también, que afectó la gestión en los últimos meses de Morón? ¿La mejoró, la empeoró? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, es un poco también lo que te venía diciendo antes, la misma grieta, ese mismo veneno de enfrentamiento les terminó picando a ellos y son víctimas de su propia grieta. Entonces volvió para ellos y tuvieron su propia grieta interna y tuvieron que ponerse de acuerdo a último momento y sabemos que ese acuerdo, esa amistad, entre comillas, está agarrada con pinzas. Vaya a saber por qué hubo grieta, pero sí, yo creo que eso también afecta a la gente, porque es como te decía anteriormente, está cansada la gente de las peleas. La gente quiere que le solucionen las cosas, la gente quiere abrir la heladera y ver que puede comprar más comida, quiere salir a la calle tranquila, sacar el auto y que no esté todo el tiempo el tren delantero roto, la luminaria, en fin, cientos de cosas en Morón que bueno, están bastante, no era así Morón antes, ¿no? Entonces la gente quiere que le solucionen las cosas, está cansada de la grieta, está cansada. Imagínate que yo como candidato empiece a hablar mal de Lucas Gui, que empiece a hablar mal de Hernán Sabatella, que empiece a hablar mal, no sé, de las otras fuerzas políticas. ¿Vos te pensás que eso a la gente le interesa? No, la verdad, a mí personalmente, yo me pongo en el lugar de la gente, la verdad que a mí no me interesa. Yo quiero que la gente, el candidato, me dé propuestas y que no esté todo el tiempo pensando a ver cómo tirarle mugre al otro candidato. Yo creo que no va a pasar por ahí. Sí, seguramente, bueno, la gente quiere que le resuelvan un poco los problemas. A vos te conocemos también por la asociación Banquemos el Aeropuerto del Palomar, que bueno, finalmente creo que lamentablemente no, con este gobierno tampoco se va a reabrir. Fue una apuesta que se dio para un momento para presentar un proyecto también aerocomercial y que, bueno, continuó con por otros carriles, si se quiere, ¿no? Mira, te cuento, en este momento estoy en Mar del Plata, justamente me invitaron a una charla que tiene que ver con, bueno, para que dé mi visión de cómo afectó el aeropuerto del Palomar en Morón. Siempre trato de explayarme un poquito más a nivel nacional, porque no se cierra en Morón esto, sino que es mucho más amplio y que tiene que ver justamente también con la interconectividad del aeropuerto del Palomar y lo que generaba en las provincias, tiene que ver con la salud, con la educación, con un montón de ítems de desarrollo. Y justamente me agarraste en Morón y venía leyendo un poquito de lo que voy a ir hablando. Mira, yo creo que ¿qué va a pasar con el aeropuerto del Palomar? Y uno tiene un sueño. La verdad que yo pedí en 2 oportunidades poder juntarme con el presidente y exponerle no solamente nuestros sueños, sino el sueño que había sido concretado en su momento y que dio resultados positivos, no solamente a la zona, sino a todo el país. Bueno, nunca nos recibieron. La verdad que no nos recibió llamativamente. Ahora el intendente, y enhorabuena que haya entendido que es muy positivo tener un aeropuerto, ¿no? El intendente Lucas Gui, junto con Sabatella, ahora sí quieren tener un aeropuerto del Palomar, siempre que ellos
hasta militaron el cierre, pero ahora entendieron que la gente pide trabajo, no pide planes, pide trabajo. Y el aeropuerto aportaba su granito de arena, les daba trabajo a la gente. Mira que sencillamente era eso lo que aportaba. Uno puede decir, bueno, qué sé yo, las empresas que se trasladaron a Aeroparque por ahí están cómodas, pero bueno, en sí a la zona la termina perjudicando, ¿no? Porque lamentablemente no se pusieron de acuerdo por motivaciones políticas, ¿no? Pero Sabatella quería un aeropuerto, ok, en Morón Sur, no en Palomar, pero finalmente se abrió en Palomar y militaron, como vos decís, en contra. Lucas Gui ya en la campaña del 2019 ya hablaba en la campaña y por eso creo que lo retaron a él y a mí por publicarlo, un off the record que decía que estaba de acuerdo con el aeropuerto del Palomar. Lo cagaron a pedo, él y a mí. Pues en plena campaña, ¿cómo va a decir semejante cosa, no? Después de las PASO había sido esa charla. Y bueno, lamentablemente las low cost continuaron, bien o mal continuaron, pero en Aeroparque, donde se terminan concentrando todos los vuelos casi todos los vuelos de cabotaje. Y en Morón seguimos con 2 bases aéreas, una utilizable, otra ya inutilizable, para que se hagan festivales una vez al año, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha razón y lamentablemente que no se hacen los festivales tampoco. Bueno, este año supuestamente se va a hacer en agosto, pero el año pasado también dijeron lo mismo y no se hizo. Sí, yo el año pasado no me subí, para mí fue una fake, pero este año está pseudo confirmado porque publicamos el llamado a licitación y demás. No está confirmada la fecha 100%, pero bueno, en teoría pareciera que se hace. Veremos. Mira, bueno, lo cierto es que todo eso es en Morón Sur, ¿no? El Palomar, esa aventura que funcionó una vez como un aeropuerto de emergencia, porque había obras, como siempre, obras y obras y obras, en toda La Plata se pone en Aeroparque, y después con el gobierno de Macri, que duró un año esa experiencia, 1 año y medio, no mucho sí, más. Un poquito más. Mira, vos sabés que para llevar un poco de tranquilidad a la gente, es inevitable que en algún momento el aeropuerto del Palomar se vuelva a abrir porque Aeroparque no da abasto y Ezeiza tampoco da abasto. Literalmente no tienen dónde estacionar los aviones y la gente está hacinada, sobre todo en épocas claves como es las vacaciones de verano o el receso invernal que estamos ahora. Vos vas a ver una cantidad de gente en todos los aeropuertos, pero bueno, principalmente Buenos Aires, y es un despelote de gente realmente, es mucha gente, tan hacinado, yo digo, tan amontonada la gente. Entonces, es inevitable que en pocos años empecemos a ver, por lo menos en el Palomar, tal vez, siempre lo estoy diciendo potencial, vuelos lo que es la carga, ¿sí? O sea, los aviones no solamente llevan pasajeros, sino llevan carga, paquetes, si lo quieres ver de esa forma, y por lo menos descongestionaría un poquito tener vuelos de carga en Palomar y dejar pasajeros para Jorge Newbery y Ezeiza. Eso ayudaría o le daría oxígeno por un tiempo. Uh-huh. Bueno, obviamente se desmanteló todo lo que se había armado allí en el Palomar. Bueno, hasta me acuerdo que había ya pelea de los taxistas porque no querían a Uber, ¿no? Ya habían armado, el sindicato de taxistas ya se había armado ahí su nicho también, ¿no? Sí. Pero tampoco militaron el aeropuerto. Trataron de sacarle provecho, pero el sindicato obviamente nunca va a estar a favor de un gobierno no peronista. Así que también lo han desaprovechado eso, ciertamente. Bueno, veremos más adelante, qué sé yo. El futuro está simplemente para cambiar las cosas, ¿no? En algún momento. Así que veremos. Y yo voy a estar ahí, y voy a estar siempre al pie del cañón defendiendo, porque soy yo soy un fanático del desarrollo, soy un obsecuente de los aeropuertos. Siempre digo una cosa, y fíjate, presta atención bien a esto, Darío, fíjate que todos los países que los argentinos miramos como países desarrollados tienen muy buenas vías de comunicación, tanto férreas, aéreas, terrestres, todos esos países están muy bien comunicados. Ya los romanos, me estoy yendo muy atrás, pero ya los romanos lo entendieron perfectamente. Ahí está el dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, por algo lo hicieron los romanos, Europa lo entendió perfectamente, Estados Unidos lo entendió perfectamente,
y los argentinos por un fanatismo ideológico o capricho ideológico todavía no lo entendemos. Bien, bueno, arrancamos por las elecciones y terminamos hablando, como siempre, del aeropuerto con alguien que lo viene militando ya hace varios años, ¿no? Desde el 2020 que se decidió cerrarlo con la excusa de la pandemia, pero lamentablemente nunca volvió a reabrir. Gustavo, te agradezco, te hayas sumado y bueno, suerte para esta campaña, ¿no? Tienen que llegar a 9 puntos para entrar los tres, ¿no? Una cosa por el estilo. Tenemos que llegar a 9 puntos, pero estoy confiado en el sentido que, como te decía anteriormente, somos una alternativa y el mensaje es simple. Nosotros no podemos como concejal darle al vecino todas las soluciones. Invitamos al vecino a que se sume y entre todos poder salvar este barco que se llama Morón. Estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahí como candidato de Potencia, la fuerza de la ex vicepresidenta de la UIF, si yo mal no recuerdo, María Eugenia Talerico. Gustavo, que tengas buen día. Suerte. Gracias. Te mando un abrazo, Darío. Muchas gracias. Hasta luego. Otro desde aquí, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gustavo de Gesa, uno de los candidatos de Potencia en Morón, ayer Talerico y Félix Clonigro, que va a ser también su candidato a diputado nacional en octubre. Estuvieron también en Ituzaingó visitando a sus candidatos locales, encabezada la lista de concejales en Ituzaingó por Ezequiel Carrizo, sí, el hombre que salió del peronismo, que fue concejal del PRO,